En Gálatas capítulo 3, el versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gracias por esta mañana. Gracias, mi Señor, porque tú, Espíritu Santo, vas a ser el que nos enseñes el día de hoy, el que nos guíe a toda verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Y bueno, hemos estado hablando acerca de Gálatas, el capítulo 3, justamente de la fe de Abraham, de que Abraham le creyó a Dios. Y algo que habíamos visto era que la fe es simplemente creerle a Dios. No hay más misterios. Es simplemente creerle a Dios. Algo que yo veo continuamente en el mundo, algo que yo veo en la gente, es que las personas que no han recibido a Cristo Jesús, las personas que no han hecho a Jesús el Señor de su vida, cuando escuchan la palabra fe, se asustan. Otros se burlan, otros creen que es fantasía, otros dicen es algo inalcanzable, otros dicen es un misterio que no podemos entender. Esto es fácilmente comprensible. Yo lo entiendo, yo lo comprendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente que el Dios de este ciclo encegueció a estas personas, a los que no han aceptado a Cristo Jesús, para que no entendiesen, para que no entiendan. Es decir, una persona que no ha recibido a Cristo Jesús no puede entender nada de Dios, no puede comprender nada de Dios. Por eso es cuando escuchan la palabra fe, se escandalizan, se molestan, se enojan, le cambian de significado. No quieren entender, no quieren creer. Y eso es lo que pasa. Esto es entendible y es una realidad. Pero algo que yo no comprendo es cómo muchos cristianos, cuando escuchan la palabra fe, toman esta misma actitud. ¿Cuál? No la entienden, tienen miedo y piensan que es algo inalcanzable. ¡Ay, la fe! Si yo tuviera fe, y lo dicen como si fuera algo tan lejano, tan imposible de alcanzar, como si solamente los pastores deberían tener fe, como si solamente los predicadores deberían tener fe, como si solamente los apóstoles nada más debieron haber tenido fe y ellos no. Hablan como si fuera algo inaccesible, inalcanzable para ellos. Y esto no debería ser así. ¿Sabes qué? Dios te creó a ti con el propósito de que tengas fe. Está en tu naturaleza tener fe. La palabra de Dios dice que tú te despojes del viejo hombre. ¿Han escuchado esta palabra o no? Despójate del viejo hombre. Acompáñenme a Efesios. Acompáñenme a Efesios, por favor. Efesios, el capítulo 4. El versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Algunos cristianos, cuando van a este pasaje, dicen, me tengo que despojar del viejo hombre. Y dicen, sí, despojarme del viejo hombre es que si antes me emborrachaba, ahora ya no me debo de emborrachar. Si antes adulteraba, ya no debo de adulterar. Si antes robaba, ya no debo de robar más. Y limitan a Dios en esto simplemente. Piensan que solamente está hablando de esas cosas, de esos pecados visibles. Pero ¿qué hay de los invisibles? Ustedes saben, la palabra de Dios dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Tienes que entender y despojarte de ese viejo hombre, el cual piensa que la fe es inaccesible, es inalcanzable, es incomprensible. Despójate de ese pensamiento que te aterroriza pensar en la fe. Para tener fe tengo que ser muy santo. Algunos cristianos también piensan que para tener fe se tiene que ir a un cerro, tal vez al Tíbet, y vivir solos ahí, ¿no? Como estos monjes. Piensan que viene del cerebro, piensan que viene de este tipo de cosas. No, esto no viene así. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Donde estés. No es necesario que estés en un lugar alejado, ahí en el silencio total, no. Donde estés puedes oír la palabra de Dios. Ustedes se recuerdan de José, este muchacho que fue vendido por sus hermanos. Le tenían envidia a sus hermanos, ¿no? Vemos que no es nada nuevo esto de enjuiciar a los parientes, ¿no? Ahora los hermanos se pelean por la herencia, ¿no? Se hacen juicios, pero desde la época ya de José ya había estos problemas familiares. Le tenían una envidia tremenda a José. ¿Por qué? Porque no les gustaba para nada sus sueños. ¿Ustedes creen que los hermanos de José no entendían cuáles eran los sueños que él había dicho? Él dijo que vio a la luna y las estrellas. No, al sol, la luna y las 11 estrellas postrarse, inclinarse frente a él. ¿Ustedes creen que eso no lo entendía los hermanos? Era fácilmente entendible, porque casualmente José tenía 11 hermanos, 11 estrellas. Y el sol y la luna siempre representaban a sus padres. Ellos entendían cuál era el significado y por eso le tenían envidia. Ellos no querían que se levante. A veces cuando leo este pasaje me pregunto si Satanás habrá pensado y dicho, creo que José es el Mesías, mejor lo vamos a destruir. Tal vez él pensó eso, ¿no? Esto es lo que pasó, ellos le tenían envidia. ¿Y saben qué? Dice la palabra que cuando él llegó donde los egipcios y después lo metieron a la cárcel, en la cárcel él empezó a prosperar. Él empezó a escuchar en la cárcel la palabra de Dios. Donde esté, en el lugar donde esté. No es necesario que estés en un lugar especial para tú entender acerca de la fe y para tener fe. No es necesario que estés en una circunstancia especial para tener fe. No es necesario que estés en una época especial para que tengas fe. Hay muchos creyentes que esperan, ojalá que ya venga el día especial, el momento especial, porque ahí va a aparecer gente de fe. No, mi amigo, no tienes que esperar por esos días, tiene que ser ahora, tienes que tomar la fe ahora, porque es para ti, siempre ha sido así. A lo largo de todo el tiempo, para todo cristiano, se le ha ofrecido lo mismo. ¿Por qué? Porque la fe simplemente es creerle a Dios. Cuando en Gálatas leemos, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿No? Bueno, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿qué dice en Romanos? Si retrocedemos un poco, en Romanos capítulo 4, versículo 9. Romanos capítulo 4, versículo 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Creerle a Dios es fe. Ese es el principio. Eso es lo que tú tienes que entender.
La palabra del Señor también dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa el justo por la fe vivirá? Eso me recuerda el pasaje en cual Jesús estaba siendo tentado por Satanás, ¿no? ¿Se recuerdan? Satanás ahí lo quiso tentar y le hizo, ¿sabes qué? Convierte estas piedras en pan. Convierte estas piedras en pan. Y Jesús le respondió algo. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. ¿Qué es lo que Jesús le estaba respondiendo? Jesús le estaba diciendo, no confío en mí mismo. Mi esperanza no está en el hombre, mi esperanza no está en mi inteligencia, mi esperanza no está en mi trabajo, mi esperanza no está en los doctores, mi esperanza no está en el que tenga una educación. Por si acaso, no estoy hablando mal de los médicos, no estoy hablando mal del trabajo. Yo estoy diciendo que no pongas tu esperanza ahí. Jesús dijo, no pongas tu esperanza ahí. Yo no pongo mi esperanza ahí. Yo pongo mi esperanza en la palabra de Dios. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que cada paso que des deberías darlo con fe. ¿Saben qué? Para uno vivir necesita alimentarse todos los días. Tú necesitas vivir todos los días por fe. No debes de darte licencia de no creerle a Dios. No debes de darte licencia de un ratito me voy a esperar, un ratito me voy a dar unas vacaciones. Tienes que creerle día a día a Dios. El justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Es decir, el justo por creerle a Dios vivirá. Hay algo que yo les quiero decir. Y es que algunos cristianos también, o tal vez muchos, no lo sé, ¿no? Cuando, como les digo, cuando piensan en esto de la fe, lo ven algo tan inalcanzable, algo que dijeron, ¿cómo alguna vez quisiera tener fe? Pero ellos mismos no se dan cuenta algo que dice la palabra de Dios acerca de ellos. Ellos mismos no entienden lo que dice el Señor. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esto te deja pensando y dices, ¿cómo recibiste tú a Cristo Jesús? ¿Cómo viniste a los pies de Cristo? ¿Hiciste algo? ¿Te comportaste mejor, tal vez? ¿Hiciste alguna obra por ahí? ¿No? Tal vez hiciste algo especial para recibir a Cristo Jesús. ¿Cómo recibiste a Cristo Jesús? ¿No fue acaso cuando alguien te predicó de Cristo Jesús, te dijo que necesitabas un Señor y Salvador y reconociste que tu vida era un pecado y dijiste, Señor, sé tú mi amo? Señor, sé tú mi Señor, entra en mi corazón, yo te voy a seguir y servir todos los días de mi vida. ¿No fue acaso así que recibiste a Cristo Jesús? ¿Qué es lo que hiciste en ese momento cuando dijiste esas palabras y teniendo eso en tu corazón? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Sabes? Le creíste a Dios. Le creíste a Dios, lo que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que has hecho? Creíste esa palabra, le creíste a Dios. Es decir, tuviste fe. No pienses que es inalcanzable, porque ya tuviste fe. Y la palabra de Dios dice, así como recibiste a Cristo Jesús, con esa misma fe, de la misma manera, continúa, vive por fe. Algunos creyentes reciben a Cristo Jesús por fe y quieren caminar por obras. Quieren caminar en la carne. Y con esto no me estoy refiriendo únicamente a pecar, a hacer algo muy malo, muy visiblemente malo, sino me estoy refiriendo a que los cristianos, cuando empiezan a andar en su vida cristiana, habiendo empezado por fe, piensan que van a obtener la bendición del Señor por comportarse bien.
¿no? Algunos dicen, voy a hacer esto y el Señor me va a retribuir. Piensan, la palabra de Dios dice, no piense quien tal haga, tal cosa recibirá del Señor. Piensan como un trueque, como el karma, ¿no? Es un karma, ¿no? Algo bueno y el Señor me da algo bueno. No es así. La fe no se basa en obras, ¿no? La fe no se basa en tu actitud. La fe se basa en creerle a Dios. De la misma manera con la que empezaste y recibiste a Cristo Jesús, así también anda. Así también toma todo lo que es tuyo. Por la fe. Vamos a cambiarle el nombre a la fe. Vamos a decirle, porque le creíste a Dios. Cuando recibiste a Cristo Jesús, no hiciste nada especial. Así que también para recibir sus bendiciones y sus promesas, no necesitas hacer nada especial más que creerle a Dios. Créele a Dios. Tienes que creerle a Dios. Tienes que empezar a confesar su nombre. Tienes que empezar a confesar su palabra. No vivir de pan simplemente. No vivir de este mundo, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Si bien es cierto, la sanidad, la prosperidad, la paz en el hogar, todas estas cosas son diferentes fes, realmente tienen un diferente objetivo, pero la esencia es la misma. ¿Cuál? Creerle a Dios. ¿Sabes qué? Cierto día, ahí estaba Pablo, y él se enojó con los Gálatas, ¿no? Les dijo, ¿cómo es esto? Ustedes, habiendo comenzado realmente por la fe, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar en la carne? Habiendo comenzado por lo que hizo el Espíritu Santo, ¿van a terminar por la carne? ¿Cómo es posible esto? Sí, mis amigos, muchos de nosotros hemos comenzado por el Espíritu, pero andando en el camino queremos arraigarnos al viejo hombre, en el cual queremos hacer algo para merecernos las cosas. Queremos hacer algo para obtener las cosas. Usted no necesita hacer algo, usted necesita creer en Dios. Y claro, ¿cómo mucha gente le va a creer si no conoce a Dios? Si solamente se lo presentaron una vez cuando recibió a Cristo Jesús y nunca más abrió su Biblia. No sabe qué palabras salen de su boca. Tienes que creerle a Dios. Así es como viene la fe. Eso es lo que tienes que hacer. Esa es la respuesta de lo que tienes que hacer para tener fe. Como mencionaba, algunos cristianos cuando empiezan a leer la palabra de Dios, siempre viene Satanás con sus dudas metiendo en tu cabeza diciendo, es que no te viene porque aún no estás listo. No te viene porque no eres recontra perfecto. No te viene porque aún te falta mucho. Algunos ya, ¿no? Que dice, creo que puedo seguir más adelante. No te viene porque el Señor te está preparando para algo más grande, dicen, ¿no? Y se justifican. Piensan que no les viene porque necesitan hacer algo, necesitan prepararse mejor, necesitan ser mejores. Piensan así, es decir, están pensando en obras, no le están creyendo a Dios, no entienden que son herederos de la promesa de Abraham porque Dios así le dio la gana. En Isaías, el capítulo 55, acompáñenme, vamos a leer Isaías, capítulo 55. De esto estábamos hablando un poco el día miércoles y es muy propicia esta palabra porque Isaías capítulo 55, el versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Saben qué? La palabra dice, hará lo que yo quiero, lo que a mí se me dé la gana. A Él se le ha placido darte a ti porque se le ha dado la gana, no porque te lo merezcas. Es así la fe, creerle
a Dios. No, pero yo creo que tal vez debería hacer algo más. No. No necesitas hacer algo más. Necesitas creerle a Dios. Necesitas creer en su palabra. Con esto, yo no les estoy queriendo decir que por favor, solamente le creo a Dios y hago lo que quiera. No es eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y Él quiere de ti santidad. Pero entonces, pastor, ¿sí funciona que yo camine mal y pueda obtener las cosas por fe? Sí funciona. ¿Y en qué me baso? En Sansón. ¿Sansón se movió en fe o no? Claro que sí. Y era un tremendo fornicario. Sí. Ustedes cuando lee, ahí Sansón dice, llegó a una ciudad y lo primero que hizo no fue, gracias Señor por el buen viaje, gracias mi Dios, voy a hacer tu voluntad. Lo primero que hice fue irse a una casa de citas, por no decir otro nombre, ¿no? Y dice, se llegó ahí a una ramera. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando estuvo ahí, dice, lo acechaban, se levantó y usó la fe. La bendición que Dios le había dado, lo usó ahí. Eso es cierto, usted puede moverse así, pero usted tiene que entender cómo terminó Sansón también. Usted tiene que entender cómo terminó este hombre. Ciego y realmente atacado muchísimo por Satanás. Y es más, la palabra dice que va a llegar un día en el cual vamos a estar cara a cara con él y algunas personas se le van a acercar. Señor, pero en tu nombre acaso nos echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Qué cosa es esto? Fe. Y Jesús les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay una consecuencia. Pero la intención de decirle todas estas cosas es que no se limite, no tenga miedo de que no va a recibir del Señor. Va a recibir de Dios si usted le cree a Él. No es por obras, es realmente por creerle al Señor. Usted tiene que empezar a creerle a Dios. No tenga miedo, medite la palabra de Dios y créale a Dios. No necesita hacer algo en especial, algo diferente, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Miren, yo entiendo estos pensamientos, ¿no? Yo no recibo de Dios porque necesito hacer algo, me falta mucho más. Entiendo estos pensamientos. ¿Y saben por qué? Eso es cierto, les voy a dar la razón. Eso es cierto, usted necesita ser súper archisanto para recibir de Dios. Eso es cierto, ¿no? Ustedes me dirán, pues, ¿qué? ¿Está tirando al tacho toda la prédica? No. Eso es cierto. Usted necesita ser recontra archisanto para recibir de Cristo Jesús. Tal vez por eso ese pensamiento purula en su mente. Tal vez por eso ese pensamiento continúa aferrándose en su mente. Porque usted dice, tengo que ser muy santo para recibir de Cristo Jesús. Y ahí entra esta palabra que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, que usted es digno de la fe. Usted es digno de recibir de Dios por Cristo Jesús, porque Él ha plasmado en usted su santidad. Él ha plasmado en usted la justicia y la santidad que es Él. Por eso usted es digno, usted es capaz de tener fe. No necesita hacer nada más. Él lo hizo, Él hizo por nosotros las cosas. Él ya lo hizo. Usted es digno de la fe. Es más, Abraham, Moisés, todos fueron dignos de la fe. ¿Por qué? Porque creyeron que un día un Mesías iba a venir, Jesús iba a venir, iba a morir por ellos, y es a través de esa santidad que ellos eran dignos de fe. Eso es lo que veían ellos. Dese cuenta que la fe inclusive traspasa el tiempo. Porque si no, no hubiesen podido obtener la fe. Porque si no, sería imposible que los antiguos tuviesen fe. Porque ellos mismos continuamente fallaban. ¿Saben qué? La palabra del Señor
cuenta y habla acerca de Abraham. Este hombre era imperfecto. Sí, un día llegando a cierta población, le dijo a su esposa, Sara, no digas que eres mi esposa. Era un cobarde, porque eres muy hermosa y no vaya a ser que a causa tuya me maten a mí. Él era un cobarde, tenía miedo, estaba entregando hasta a su esposa, ¿no? ¿Cuántas mujeres quieren un varón así? No, yo no quiero un Abraham, van a decir. No, pero él, ¿por qué fue hecho merecedor de la fe? Por creerle a Dios. Él creyó que él iba a venir, que él iba a justificarlo y su santidad la iba a plasmar en él. Y por esa fe él se agarró de las promesas de Dios mismo. ¿Ustedes saben de Moisés? Ya que a algunos les gusta Moisés. Moisés, ¿ustedes saben qué es lo que dice la palabra? No se unan a yugo desigual, ¿no? Parece que a Moisés le gustaban las fenicias y se casó con una de ellas. Sí, no hizo caso al Señor. Pero, aún eso, él se movió en prodigios, en milagros, porque él le creyó a Dios. Porque él sabía muy bien que no podía confiar en sí mismo. Porque él sabía que no podía confiar en su santidad, sino en la de Cristo Jesús. Por eso, año a año, ellos hacían un sacrificio de becerros y de machos cabríos. Y ahí veían, cuando ellos veían cómo ese becerro estaba siendo sacrificado, ellos veían a Jesús. Y estaban diciendo, yo creo en ese cordero que va a ser muerto por mí. Eso es lo que pasaba. Usted tiene que entender lo que dice la palabra de Dios. Él nos redimió de la maldición de la ley. No solamente habla acerca de su salvación, habla acerca de todo lo que usted tiene. Y ¿saben qué? Cuando diga algo, no diga que usted o un hermano está en pobreza, está en enfermedad, está en desdicha. Diga aparentemente está en pobreza, aparentemente está en desdicha. ¿Por qué? Porque en Hebreos dice, pareciese que algunos no hubiesen alcanzado. Parece nomás. No es que no lo han alcanzado. Eso es lo que debe de entender usted. Parece que usted está en una situación terrible, pero la realidad es que usted está en una perfecta situación, lleno de bendiciones económicas, lleno de salud, con todos los deseos cumplidos. ¿Saben por qué? Porque Jesús, el Padre, ya no se va a parar más, ¿no? Algunas personas piensan que el Padre se tiene que parar Jesús se tiene que parar y decir, vamos a hacerle esto a este muchacho, vamos a hacerle este otro. No, Él ya se sentó porque dijo, reposó de todas sus obras. Es decir, Él ya pensó todo lo que necesitabas y ya lo hizo. Ya lo terminó, ya lo concluyó. Entonces no es necesario que tú alcances algo, sino que tú te des cuenta que estás en ese algo. Es decir, en la bendición de Dios, en la bendición que se le dio a Abraham. Amén.